gente creativa de YouTube, bienvenidos a este su canal de arte. Yo soy Priscila Cano y en esta ocasión les traigo un retrato en acrílico. Voy a hablarles del acrílico como medio para pintar un retrato. Voy a mostrarles cómo es que yo lo hago y cómo es que es un material bastante noble. Este retrato que hice no mide más de 8 centímetros. Es un retrato realmente pequeño y ustedes van a poder ver cómo con un pincel adecuado y bastante paciencia se puede desarrollar un retrato bastante realista con el acrílico. Hoy en día existen diversas variantes del acrílico, se les puede encontrar en tubitos tipo pasta, otras en frascos no tan líquidas pero no tampoco tan espesas como en crema, y otras en un estado líquido también un poco espesito. A mí lo que me gusta es el acrílico en líquido porque puedo manejarlo mejor, lo puedo diluir muy bien y me encanta cómo resbala el pincel sobre el lienzo. A mí personalmente no me gusta agregar aditivos para retardar el secado del acrílico. A mí me encanta usarlo tal cual está viene del frasco. Agrego un poco de agua para que se diluya un poco más, sea más fácil esparcirlo por el lienzo, pero generalmente el lienzo tiene unos cuantos minutos de secado que a mí me gustaría que fueran pues más rápidos porque yo trabajo digamos que rápido, capa sobre capa, agrego bastante pintura. En general llego a aplicar hasta 5 a 6 capas de pintura. Entre capa y capa voy esperando a que estas capas sequen. Esa es la nobleza del acrílico. Con el óleo tengo esa dificultad porque pues a mí me gusta trabajar así, de capas sobre capas para lograr un realismo en el retrato. Es la forma en la que yo me desarrollo, es la forma en que yo desarrollo mi arte. Y con el óleo es bastante difícil hacerlo así porque el óleo pues sí tiene un lapsos de tiempo en el que hay que esperar a que seque para volver a aplicarlo, y en el acrílico no, es cuestión de minutos para que yo vuelva otra vez a aplicar otra capa. Y como pueden darse cuenta, ahora solo estoy desarrollando capas bastante burdas. En general son pinceladas para dar matices en zonas que más adelante iré desarrollando de forma fina con un pincel de pelo aún más suave. Dentro de la nobleza del acrílico pues está su durabilidad. En este punto pues voy a hablarles desde mi perspectiva, desde mi experiencia y desde lo que hace poco vi. Una marca famosa, la marca de oro, conocida como Golden, pues hace poco tiempo realizó o ya ha venido realizando experimentos con sus acrílicos. Esto los expone directamente al sol por bastantes días y pues ha tenido bastantes variantes el acrílico, ya sea que pierde su color, su transparencia, todo ese tipo de detalles que una pintura debe conservar ante las inclemencias del clima, pues son afectadas si son expuestos totalmente a la luz del sol, la tierra, el agua. Y pues ahora yo les voy a contar desde mi experiencia con estos acrílicos en específico, que no son tan económicos, porque hay unos muy económicos que no los recomiendo para nada si son profesionales, pero tampoco alcanza los precios de la famosa marca de oro, que a muchos artistas les gusta tirar en el suelo. Por cierto, cuando veo eso, ay, me duele mi corazón porque sí es bastante cariñosa. Digo, para quienes no vendemos nuestras obras de arte a precios desorbitantes y no es como que un negocio en el que estemos vendiendo taquitos. Bueno,
En fin, eso es otra historia. Lo que quiero contarles es la resistencia de este acrílico desde mi uso, desde mi experiencia. Y les cuento que hace tiempo, hace ya unos años, mi mamá emprendió con un pequeño tendajo, una tiendita. Esta tiendita pues tenía que ser pintada con las marcas de lo que mi mamá vendía, como pues para llamar la atención. Entonces le pide a la marca de refresco más relevante que ella tenía que se la pintase. Estos le dijeron que sí, que era parte de su trabajo, pero sin embargo no podía poner ningún otro letrero que fuera de refresco de la competencia. A lo que mi mamá se negó, dijo está bien, entonces no me la pinten porque pues yo aquí vendo otras cosas y tengo variedad de clientes y a mi mamá no le gustó el trato, así que lo dejamos así. Y me dijo entonces a mí, ¿tú lo quieres pintar o me lo puedes pintar? Y le dije, bueno, pues te lo pinto. Cabe aclarar un punto importante, que estas paredes eran, como quien dice, vírgenes. Nunca se habían pintado. Las pintamos por primera vez en blanco, en color blanco, 100% acrílico, un acrílico muy bueno, una pintura para exteriores muy buena. Y luego hicimos los letreros, o sea, los hice yo y los pinté con estas pinturas que yo utilizo. Y las pintamos los letreros. El caso aquí fue que pasaron el tiempo, pasaron varios años y aquel encargado de refrescos le pregunta a mi mamá que con qué había pintado eso, porque los letreros seguían muy vívidos. Y pues efectivamente pues lo habíamos pintado con los acrílicos que yo utilizaba para pintar. Estos acrílicos estaban a la intemperie. Cabe decir que estaban bajo un techado, un techito, y no era como que el sol les pegaba directamente, pero sí recibían el calor, el polvo, la lluvia, y jamás se vio afectado su brillo y su color con respecto a estas inclemencias del clima. Sí, de vez en cuando se limpiaban porque la pared adquiría polvo, se le adhería polvo, pero yo en ese entonces comprobé que eran bastante resistentes estas pinturas. Pero pues sí es importante aclarar que en ese entonces pues esa pared era totalmente virgen, se pintaba por primera vez y que probablemente eso fuese algo que ayudaba al material a conservar su esencia y su color. Yo tenía un amigo, un excelente dibujante, también era muralista, y en esa ocasión él pintó pues un mural, un pequeño mural, era una virgen. Pasaron los años y desgraciadamente pues él ya no podía volver a trabajar sobre ese mural, él ya había fallecido, y me buscan a mí y me dicen que si yo puedo ir a pintarlo. Mi duda era esa, que por qué querían que volviera a pintarlo. El caso fue que la pintura se quebró, se empezó a quebrar y se descarapeló. En este caso yo creo que fue más que nada el hecho de que esa pared pues no era virgen, y lo más probable era que la imprimatura, la primer pintura, las primeras capas de pintura que tuvo pues no hicieron buen proceso químico con el acrílico que él utilizó. Él utilizó la marca que todo el mundo utiliza aquí en México, es una muy buena marca, pero yo sí no la recomendaría para el exterior si no se es experto en imprimar paredes, o sea, sé que para murales no la recomiendo. ¿Por qué pasa eso? Esa virgen estaba bajo un techito, no estaba así como que le pegaba el sol todo el día, pero sí la tierra, el agua, el aire, detalles del clima. Y fue lo que pasó, que la pintura se quebró. No tanto que perdiera su color o su consistencia, pero se empezó a quebrar. Y yo creo que en ese caso fue el detalle de que la primeras capas de pintura pues no eran las más adecuadas. Y pues en el caso de pintar acrílicos sobre lienzo pues es totalmente diferente. El acrílico pues es obvio que cuando se pinta sobre un lienzo es para mantenerse en el interior de un hogar. Hoy en día existen muchas variantes de barnices para aplicarles a estos acrílicos.
Yo incluso manejo retratos sobre cascarón de huevo. Acá en México se le conoce como cascarón de huevo. Es un cartón blanco bastante resistente, con cierta porosidad, pero que no llega a absorber la pintura. Es un material, no sé realmente de qué esté hecho. Se le conoce así como cascarón de huevo por su textura. Si ustedes han visto el huevo de un avestruz, y podrán darse cuenta que tiene como ciertos hoyitos, son como cráteres, pero muy suaves y muy leves. Bueno, este cascarón de huevo que venden aquí en las papelerías de México tiene esa textura, y cuando aplicas la primera capa absorbe levemente el acrílico. Después de esa capa pues deja como de absorberlo y se va generando un espesor que a mí personalmente me encanta, me gusta en las obras de arte. Además que este material pues no es como que se dobla tan fácil, tampoco se incendia tan fácil. Yo he intentado quemarlo con lumbre, con cerillos, con lo que encuentre, y no se enciende, no se va el fuego, no se corre tan rápidamente. Tienes que insistir mucho porque incluso se apaga. Así que en cuanto a soportes, yo manejo lo que es el lienzo y el cascarón de huevo. Les digo, en los dos casos creo que funciona perfectamente bien. El lienzo también absorbe la primera capa un poco. Por lo regular hay que imprimirlo otra vez cuando los compras. Cuando uno los realiza es diferente, uno ya tiene la medida exacta de lo que tú quieres como imprimatura. Sin embargo, cuando los compras pues creo que viene una capa ligeramente más delgada que si uno los hace o uno los fabrica. Bueno, eso en el caso de comprarlos de ciertas marcas, porque si lo mandas a hacer pues con un artesano de lienzos, pues también él tiene su técnica o su grado de capas para que sea un lienzo bastante grueso y resistente. Pero por lo general los lienzos, tanto como el cascarón de huevo y otros materiales, siempre absorben un poco la pintura, y casi siempre solo la primera capa. Por eso es que yo manejo muchas capas, porque me gusta que lleve suficiente pintura. Esto es algo que técnicamente casi no se escucha decir, pero todos los lienzos por lo general absorben la primera capa y el resto ya va siendo pura pintura. Eso como dato curioso, porque pues realmente no se absorbe directamente a la tela, sino que directamente a la imprimatura. Es por eso que hay que tener cuidado cómo es que se realizan los lienzos, pero esa es otra historia. Y pues además de que las primeras capas o veladoras, si las quieren llamar, pues tienen otra función, no solamente la que yo les estoy diciendo. En fin, yo sigo con el proceso de esta obra de arte, este retrato, y ahora estoy en la etapa en la que estoy dando ya los colores más exactos de los tonos de piel, porque en la última capa es donde iré dando los toques más suaves de veladuras para ya ir eliminando esas marcas de pinceladas que van quedando cuando uno empieza a pintar. Así que en cuanto a soportes, yo me quedaría con el lienzo y el cartón, conocido acá en México como cascarón de huevo por su textura y su fácil manejo. Ya los expertos en murales pues dirán que la pared, o incluso he visto que utilizan láminas de aluminio. Yo personalmente eso sí nunca lo usaría, porque no me gusta el exceso de sedosidad, de cómo resbala el pincel, cómo se complica el hecho de unir la pintura. Yo sí, con ese tipo de materiales muy lisos paso. Me gusta que se sienta la textura, el raspado del pincel sobre el lienzo.
Otro tema importante en el acrílico son los pinceles. Yo a lo largo de mi vida como artista pues he utilizado variedad de pinceles, algunos muy económicos, otros no tanto. Y pues ya en ese punto tengo cierta experiencia. Y lo que es para realizar retratos en acrílico, lo más óptimo serían los pinceles de pelo suave, generalmente suave, porque hay unos de pelo sintético y son un poquito más duros. Sirven, pero creo que dejan un poco más burdas las pinceladas. Y pues eso ya depende del artista, qué es lo que quiere lograr al terminar su obra y si le gusta así el acabado en las pinturas. Eso ya varía en gustos. Como les decía, he probado distintos pinceles. El que ven ahí a un lado, el rojo, venía en un paquete de 6 o 8 pinceles de diferente forma para diferentes texturas. Y esos de punta fina, anchitos de abajo y puntita fina, al final son mis favoritos para pintar, sobre todo retratos en acrílico, porque son muy suaves y con esa punta te ayudas mucho a detallar ciertos detalles que son muy pequeños. Este rojo en específico ya me duró bastante. El paquete no debe haber costado más de $7. Es de los mejores $7 que he invertido en pinceles, porque hace poco, ya hace unos años, había comprado un pincel que me costó $13. Era un solo pincel y era para acrílicos. Era algo grande, mediano, y la verdad es que no valió la pena. La primera usada pues se abrieron las cerdas, se hicieron muy duras. Entonces para mi gusto fue demasiado dinero por un pincel que no desquitó ni valió la pena lo que costó. En cambio a estos otros que compras por paquetes de varios pues han tenido muy buen uso. Este pincel rojo ya ha tenido varias pintadas, ya ha pintado varios lienzos, ya está en sus últimas. Ya ahorita nada más me sirve como para rellenar espacios en grande, y aún así sigue siendo muy fino. Su pincelada no la deja tan marcada y tan evidente. Este otro pincel negro que ven en la imagen es un pincel que compré hace poco. Su precio fue de 120 pesos. No son ni los $10 americanos, pero en pesos pues sí es bastante para un solo pincel. Y no es un pincel para material artístico, o sea, de pintura, sino que más bien es un pincel literalmente para acrílico. Lo compré en una tienda de belleza, de esas que usan las chicas de estética para realizar uñas acrílicas. Y lo que yo quiero comprobar con este pincel es si vale la pena gastar tanto en un pincel así. El acrílico como pintura sí daña bastante los pinceles debido a que seca rápido. Entonces hay que estarlo humedeciendo constantemente y cambiando constantemente el agua de tu botecito donde lo enjuagas, para que siempre esté limpia y el pincel realmente vaya dejando los restos de pintura que quedan dentro de sus fibras, de en medio de su pelo. Con este pincel estoy experimentando. Creo que no está pasando la prueba mucho, que digamos. Ya la punta perdió su finura. Aún sigue sirviendo porque no lo he introducido tan directamente en la pintura. Solamente lo he estado utilizando para detalles realmente muy finos, en donde solo la puntita del pincel entra. Por ahora lo estaré utilizando de esa manera, ya que quiero conservarlo. El precio pues 120 pesos no es tan poco dinero en la economía mexicana. Entonces para un solo pincel sí es bastante. Otros pinceles que también son muy buenos aquí en México son los pinceles que vende esta marca de telas aquí en México, que se llama Parisina.
El único inconveniente que les acabo de encontrar hace poco es que para el sur de México sí son bastante económicos, porque encuentras un paquete de 3 pinceles por el precio en el que aquí te venden uno solo, uno suelto. Igual valen la pena, el precio no es tan alto, o sea, $1 por un pincel no está mal. Son resistentes, aguantan de 2 a 3 pintadas, 2 a 3 lienzos, no muy grandes. Pero ya como para el cuarto uso, la punta, igual que ya no tiene su finura. Entonces eso los hace inconvenientemente malos. Pero por otro lado, pues también son buenos, porque pues si por $1 puedes pintar un lienzo con un pincel fino, de punta fina, pues está muy bien. Bien, pues ya la variedad de pinceles o soportes que ustedes quieran utilizar, pues depende de ustedes. Yo los invito a que experimenten. No experimenten tanto como yo, que ya he gastado en varios pinceles que no han valido la pena. Me han dejado llorando, pero experimenten con diferentes marcas, con diferentes tipos de pelo. Hay unos de pelo sintético, otros de pelo como estos que se ven aquí, que son muy suaves. Vayan de poco en poco si ustedes están comenzando a pintar. Si ya son artistas consagrados que ya llevan años pintando, pues que ya saben de estos detalles, pues a lo mejor no les sirve tanto mis pequeños consejos. Si es por el contrario, pues eso de los materiales, los pinceles, los soportes, pues ya depende de cada uno, de cómo te sientas más cómodo. A mí personalmente me gusta que el pincel raspe sobre la superficie y que deje cierto aire de que es una pintura, que se vea realista, pero que se vea que realmente es una pintura y que por ahí pasó el pincel sin ser tan evidente, esfumando un poco las líneas que va dejando las primeras pasadas de pintura con el pincel. Y pues esto sería todo hasta aquí. Quiero invitarlos a que se suscriban si les ha gustado este video, si les ha servido en algo mis pequeños consejos. Que me dejen un comentario si algo se me quedó en el aire, si algo no está bien explicado, si algo como que les dejé la duda. Déjenme un comentario y probablemente les haga un video o les haga un TikTok para que explicarles ese detalle con la pintura, con el acrílico en específico en este momento. Yo pinto también retratos al óleo. La diferencia entre óleo y acrílico pues es que el acrílico seca más rápido y que el óleo pues es un clásico y se tiene historia de que pues el óleo dura muchísimos años, cientos de años dura un óleo, a comparación del acrílico, que es una materia joven que no tiene muchos años de existencia. Entonces la variante entre esos dos es que el clásico, como el óleo, pues tiene garantía de durabilidad y el acrílico aún no se sabe. Sin embargo, yo considero que es bastante bueno, es bastante resistente. Yo lo he probado con la luz, también se puede barnizar. Entonces si lo tallas no es tan fácil que se caiga, si lo limpias con un trapo mojado tampoco se cae, incluso si lo tallas con un poco de cloro tampoco se daña, porque tiene gran resistencia al disolvente. Esto claro, ya haciendo experimentos extremos con él. Yo lo recomiendo bastante, es un material moderno, sí, pero ya bastantes artistas lo utilizan para hacer retratos, incluso retrato hiperrealista. Pues no sé qué más decirles de este material. A mí me encanta desde el primer momento en que comencé a utilizarlo, ya hace tiempo. Estoy ahora sí que enamorada de él.
Cuéntenme qué les parece, coméntenme si a ustedes también les gusta, si les interesa el acrílico, prefieren el óleo para retratos. Comúnmente el acrílico se utiliza más para bodegones, paisajes, otro tipo de arte expresionista. Sin embargo, ya bastantes artistas, como les digo, lo utilizan para hacer retratos y es muy bueno. A mí me encanta, me fascina para este tipo de trabajos. No se vayan sin suscribirse, por favor. Compartir este video, compártanlo con un amigo, a alguien que esté aprendiendo arte, a alguien a quien le pueda interesar, que ustedes sepan que pues este tipo de trabajos les sean útiles para aprender algo. Compártanlo, por favor. Y pues ya, sin más nada, quiero darles gracias a quienes llegaron hasta este final de este video. Pueden ver que ya estoy en los últimos detalles, en los detalles más finos de la obra. Cuando el acrílico seca tiene una versatilidad, que es que oscurece un poco más. Por eso es que siempre se recomienda que los tonos que utilices para pintar siempre sean un poco más claros, solo levemente, de lo que tú esperas que sea al final, porque pues cuando seca sí oscurece. Y de hecho yo para el final de las obras casi siempre utilizo veladuras más claras para aclarar esos tonos que quedaron más naranjas o más oscuros. Y pues ya solo para comentarles que por favor me regalen un like. Si ustedes no dejan un like, un comentario o comparten este video, YouTube no le da relevancia, no lo muestra. Y me gustaría llegar a más gente. Me gustaría compartir mi contenido y pues poder aportar un poquito de lo que yo sé a personas que necesitan saberlo. Eso sería todo. Gracias y que tengan un maravilloso día.